la doctrina de Dios. Vamos a orar. Una vez más vamos a abrir la palabra de Dios, pero vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Vamos a inclinar el rostro, familia. Bendito Dios y buen Padre, gracias. Le damos gracias, Señor, una vez más, porque una vez más, Señor, nos da el privilegio y la oportunidad de poder abrir su palabra. Vamos a estudiar, Señor, lo que está revelado de usted. Y le damos gracias, Padre, porque usted se ha manifestado al ser humano y nunca ha dejado, Señor, solo al ser humano, nunca ha dejado esta tierra. La creó y hizo un plan de salvación para redimirla también, cuando esta tierra cayó en pecado. Y su anhelo, Señor, está en que nosotros vivamos con usted por la eternidad. Permite, Señor, aprender a conocerte de lo que tienes revelado aquí en tu palabra. Ayúdanos a estudiar tu palabra cada día más. Queremos tener comunión con usted, Padre bendito. Quédese con nosotros en esta tarde, diríjanos en el estudio y permítanos, Señor, que, bendito Dios, a través de su palabra podamos entender de quién es usted, cuánto nos ama y cómo manifestó su amor. En el nombre de Jesús, su Hijo, lo suplicamos. Amén. Voy a ir al libro de Éxodo, el capítulo 33. Éxodo 33. Y vamos a leer el versículo 20. Éxodo 33 y el versículo 20. Dice, añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Moisés había pedido ver el rostro de... Éxodo 20, ¿qué? No, Éxodo capítulo 33, versículo 20. Éxodo 33, 20. Moisés le había pedido ver el rostro de Dios, del Padre. Con Jesús hablaba él, cara a cara. Ahí dice en el versículo 11, versículo atrás, que Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero con el que hablaba era con Jesús. Y él tenía comunión con Jesús. Cuando quiso ver al Padre, le dijo el Padre, nadie, no Moisés, tú a mí, al Padre, a mí no me puedes ver. No, nadie puede ver mi rostro y vivir. Lo que conocemos del Padre es a través de las Escrituras, ¿verdad? En los evangelios, ahí los apóstoles que escribieron, los evangelistas que escribieron acerca de Jesús, pues lo vieron cómo hablaba, cómo se comportaba, lo tuvieron, lo palparon, caminaron con él, comieron con él, durmieron con él, hicieron obra misionera con él, y ellos escribieron bastante de Jesús y del Padre, solamente como se haya revelado en el Antiguo Testamento, pero nadie le ha visto. Y por eso aquí en Éxodo 33, versículo 20 dice que nadie puede ver al Padre. O sea, no, nadie lo ha visto. Vamos al libro de San Juan capítulo 1 y el versículo 18. San Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo lo que conozcamos del Padre es por Jesús. Nada más. Solo a través de Jesús es que conocemos al Padre. Vamos a ver en San Juan capítulo 17. San Juan 17. Y vamos a ver el versículo 14. Y les voy a explicar esto de que es a través de Jesús.
que podemos ver o sabemos del Padre. Y vamos a ver del versículo 14 en adelante. Dice San Juan 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo tampoco como yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora miren, eso de que el Hijo ha dado a conocer al Padre, en el Nuevo Testamento lo dio a conocer en persona, pero en el Antiguo Testamento el Hijo dio a conocer el Padre a través de la palabra de Dios. O sea, miren, el Padre le daba la palabra al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se la daba al siervo y al profeta o al apóstol, y el apóstol al pueblo. Pero el Hijo es el que recibía la palabra del Padre. Y aquí en el libro de San Juan, capítulo 17, el versículo 14, dice Jesús, yo les he dado tu palabra. La palabra viene de Dios, del Padre. Vamos al Evangelio, según San Juan, ahí, a capítulo 7 ahora. Siguiendo este mismo, ¿quién daba la enseñanza? ¿De quién es la doctrina? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Capítulo 7, San Juan, el versículo 14 en adelante. San Juan 7, 14 en adelante dice, pero a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Ahí estaba Jesús enseñando, estaba dando doctrina. Entonces los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo puede saber de letras sin haber estudiado? Jesús se puso allá en el templo, ¿verdad?, a enseñar. Y los judíos, ya eran los maestros de Israel, los fariseos, los sacerdotes, dijeron, ¿cómo sabe tanto si nunca ha venido a la escuela? Ahora miren, todo el que enseñaba y el que era rabino, el que era maestro, solamente había una escuela en Jerusalén. Y esa escuela era corrida por estos fariseos y por los sacerdotes. Ahora ellos nunca tuvieron a Jesús de alumno. Por eso decían, ¿y cómo sabe si nunca vino a nuestra escuela? ¿De dónde trajo esta doctrina? Sigue diciendo la palabra. El capítulo 7, versículo 16. Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrán que mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Ahora Jesús, la doctrina que él traía o la enseñanza que él traía, la traía del Padre. Y vuelvo a repetir, nadie ha visto al Padre, nadie puede decir, bueno, yo vi al Padre y el Padre a mí me enseñó y me habló, y no. Desde el libro de Génesis hasta el último libro de la Biblia, el Señor se ha manifestado es a través del Hijo. Y eso es lo que vimos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18, que el Hijo es el que lo ha dado a conocer. ¿Ok? Ahora miren, una de las prérrogas de Dios, que es creador. Génesis capítulo 1:1. Génesis 1:1 dice, aquí en este versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, Moisés deja por sentado que el Padre es el creador.
Después, cuando vayamos a ver la creencia del Hijo, vamos a ver que también el Hijo es creador. Pero aquí, Moisés está dejando por sentado en su libro que el Padre es el creador. ¿Ok? Ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1. En esto es lo que creemos nosotros, ¿eh? Creemos que el Padre es creador, creemos que la palabra de Dios la dio el Padre, la doctrina que está aquí en la palabra de Dios, las enseñanzas, vienen del Padre. También creemos que Dios, a través de su Hijo, estaba redimiendo a la tierra. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice Dios, este es el Padre, Hebreos 1:1, Pablo está poniendo por sentado que el Padre es el que ha hablado. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. Y aquí Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. O sea, Dios ha hablado, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y yo les dije que Dios ha hablado a través de Jesucristo. Es el Espíritu de Cristo que le habló a los profetas. Pero habló hace mucho tiempo. En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Aquí está dando por sentado la palabra de Dios, que Dios, ¿verdad? Se ha comunicado con el ser humano, pero ahora dice que Dios dio a su Hijo. O sea, lo mandó para que nos hablara. Ahora estamos viendo aquí a un Dios redentor, que redime a la raza humana. Vamos al libro de Mateo ahora, el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo 6 y el versículo 26. Voy a leer del 25. Mateo 6, 25. Este es Jesús hablando. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en sus graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Ahora miren, Jesús está hablando de Dios el Padre como un Padre sustentador. Sustentador. Ahora miren, interesante que cada vez que ustedes vean que Jesús está hablando, siempre va a mezclar al Padre cuando está enseñando doctrina. Y cuando está sanando, está manifestando al Padre, el carácter del Padre y el amor del Padre. Ahorita lo vamos a mirar. Ahora miren en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a ver algo muy precioso aquí. ¿Quién nos da nombre? Efesios 3, el versículo 14. Efesios 3:14 dice Pablo, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Qué tremendo. O sea que el nombre que nosotros llevamos, el nombre que se nos da, nos los da el Padre. Como papá, verán, ustedes aquí hay muchos papás
Y el que le pone el nombre al hijo, pues son ustedes. No van a traer al vecino ni al amigo. El que le dé el nombre son los papás. Y aquí Pablo dice, de quien nosotros, todo, o sea, toda la familia, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, de quien recibimos el nombre es del Padre. Vamos a mirar en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5. Del versículo 5:19. Dice la palabra de Dios. A saber, este es Pablo otra vez, que Dios, está hablando del Padre, estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y es encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Mire qué tremendo, qué tremenda cita que está dando Pablo aquí. Dice que el Padre estaba en Cristo. O sea que todo lo que hizo Cristo, ¿verdad? Lo hubiera hecho el Padre en persona. Y mandó a su Hijo. Ahora, si nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Y una vez que usted conozca al Hijo, usted va a conocer al Padre. Y Jesús le dijo a Felipe, ¿verdad? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y me dices, muéstrame al Padre. Porque el Padre estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Ahora vamos a ver algo muy interesante, eso de que el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y vamos a ver qué tremendo. San Juan capítulo 15. Y ahorita vamos a mirar algunos versículos. Si ustedes quieren conocer al Padre, ahorita lo voy a enseñar en el libro de San Juan. Es el evangelio que más Jesús habla del Padre. Y después vamos a ver que el evangelio de Lucas es el que más habla del Espíritu Santo. Capítulo 15, San Juan 15. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. No saquen de la mente 2 Corintios 15, 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces vamos a conectar esos versículos. Dice el versículo 13, San Juan 15, versículo 13. Voy a leer desde el 12. Dice, este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis los unos a los otros, así como yo les he amado. Tremendo. El amar, hermanos, el amarnos los unos a los otros, es un principio, es un mandamiento, no es un sentimiento. Y yo creo que eso lo sabemos y es algo que se practica todos los días. Y mayormente, vuelvo a repetir para que entiendan esto, mayormente lo practican los papás. Los papás aman más por principio que por sentimiento. Y el amor debe de ser así. Yo le voy a decir por qué. Porque si fuera por sentimiento y cuando los hijos se portan mal o fallan, uno los dejaría de amar. Pero usted ama a su hijo a pesar de que se porta mal, porque es un principio, es un mandamiento. ¿Verdad? Y usted se enoja con su hijo, pero aunque esté enojado con su hijo, usted lo ama. Porque si está enojado y le pasa algo, corre usted rapidito. Ay, 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 ¿qué te pasó? Y aunque usted esté enojado con su hijo, porque es un principio. Y Dios lo que dice aquí es que amemos por un mandamiento, por principio. ¿Ok? Si nos hace algo algún hermano o alguien, a pesar de que esté uno enojado, que uno molesto, uno tiene que amar a la persona. Sigue diciendo versículo, y vamos a ver por qué dice esto Jesús. Versículo 12 dice que el amor es un mandamiento, es un principio. Ahora el 13. Nadie tiene
un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ahora miren, aquí Jesús está hablando de él, que él ama por mandamiento y por principio. Y aunque nosotros le fallamos y nos apartamos y le dimos la espalda, él nos ama y dio su vida por nosotros. Ahora, Jesús también está diciendo lo mismo que haría el Padre, porque Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo. Versículo 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo les mando. Ahora miren, vamos a ir a San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3 y el versículo 16. Es un versículo que no lo sabemos de memoria, ¿verdad? No nomás los adventistas, sino todos los cristianos. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora miren, cuando Jesús estaba muriendo, el Padre estaba en Jesús reconciliando al mundo. O sea que Jesús dice, miren, no hay más amor mayor que este, que uno dé su vida por su amigo. O sea que cuando Jesús estaba dando su vida, el Padre estaba dando su vida, porque él estaba en Jesús. Y San Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios, que a través de su Hijo, él estaba entregando también su vida. Qué tremendo. El Padre. Si queremos conocer al Padre, familia, tenemos que seguir al Hijo paso por paso. Y ustedes van a conocer al Padre. Bien rapidito, para ir cerrando, vamos a ver algunos versículos de que Jesús habló del Padre. San Juan capítulo 14. Los voy a leer rápidos, hermanos. ¿Sí? Váyanse o los quieren anotar y después los van leyendo. San Juan capítulo 14 y el versículo 2. Jesús hablando del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús hablando del Padre. Versículo 8, lo que les dije hace rato. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creer por las obras mismas. En verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Versículo 20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 23, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los hará enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Versículo 8, 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probaréis que sois mis discípulos. Y miren, familia, se pueden leer todo el 15, todo el 16 y todo el 17, y Jesús va a estar hablando acerca del Padre y cómo el Padre estaba en él y todo lo que el Padre quiere, que venga el Consolador, que le glorifiquemos, que estemos en él, que nos ama, que nos tiene preparadas casas, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Familia,
el Padre nos ama. Y, ¿verdad? En esta doctrina de Dios el Padre, estamos viendo aquí. Voy a leerles de aquí de las creencias, ¿verdad? La primera doctrina se llama Dios. Y esta doctrina tiene 5 creencias. La primera creencia es la palabra de Dios. Y ahorita vimos que viene del Padre. La doctrina, la palabra viene del Padre. Viene la deidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En esta ocasión, hablamos la creencia del Padre. Nosotros creemos en el Padre y creemos que el Padre nos ama, que el Padre nos creó, el Padre nos redimió, el Padre nos sustenta, el Padre estaba en el Hijo. Que el Señor les bendiga y que aprendamos a conocer al Padre. Y vamos a más adelante, vamos a hablar acerca del Hijo. Al conocer al Hijo, vamos a empezar a conocer la totalidad del Padre. Y vamos a ver cuánto el Padre nos ama. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde, familia. Gracias, hermano Rolando. ¿Sí nos puede despedir en oración, hermano, por favor? Familia, vamos a... Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos aprendiendo a conocerte. Lo que tenemos revelado aquí. Porque conocerte ni la eternidad, Señor, nos va a bastar. Porque tú eres infinito. Gracias, Señor, porque tú mostraste tu amor a través de tu Hijo. Bendito Dios, ayúdanos a amarte, Señor, porque tú nos amas. Ayúdanos a respetarte. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a glorificarte. Gracias, Padre bendito. Acepta nuestras vidas, transfórmanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo suplicamos. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos miramos para el próximo jueves por el mismo link. Buenas noches y bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hermana Amalia. Buenas noches, hermana Jocelyn. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos. Que los bendigan. Buenas noches, Sofía. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Dios les bendiga. Gracias.